Jueves, desde la Biblioteca Municipal de Peñaranda nos recomiendan un libro. Voy a saludar ya a José Luis Sánchez. Hola José, ¿qué tal estás? Muy buenas. Buenos días. Y muchísimas gracias por acompañarnos, que hoy te has acercado al estudio de radio y estas cosas, para poder recomendarnos un libro que ya tienes como siempre entre tus manos. Así que si no te importa, como hacemos siempre, nos lees un fragmentito. Pues sin más dilación. Venga, te escuchamos. El profesor suplente. Hacia el atardecer, cuando Matías y su mujer sorbían un triste té y se quejaban de la miseria de la clase media, de la necesidad de tener que andar siempre con la camisa limpia, del precio de los transportes, de los aumentos de ley, en fin, de lo que hablan a la hora del crepúsculo los matrimonios pobres, se escucharon en la puerta unos golpes estrepitosos y cuando la abrieron irrumpió el doctor Valencia, bastón en mano, sofocado por el cuello duro. Mi querido Matías, vengo a darte una gran noticia. De ahora en adelante serás profesor. No me digas que no. Espera, como tengo que ausentarme unos meses del país, he decidido dejarte mis clases de historia en el colegio. No se trata de un gran puesto y los emolumentos no son grandiosos, pero es una magnífica ocasión para iniciarte en la enseñanza. Con el tiempo podrás conseguir otras horas de clases, se te abrirán las puertas de otros colegios. ¿Quién sabe si podrás llegar a la universidad? Eso depende de ti. Yo siempre te he tenido una gran confianza. Es injusto que un hombre de tu calidad, un hombre ilustrado que ha cursado estudios superiores, tenga que ganarse la vida como cobrador. No, señor, eso no está bien. Soy el primero en reconocerlo. Tu puesto está en el magisterio. No lo pienses dos veces. En el acto llamo al director para decirle que ya he encontrado un reemplazo. No hay tiempo que perder. Un taxi me espera en la puerta. Y abrázame, Matías. Dime que soy tu amigo. Antes de que Matías tuviera tiempo de emitir su opinión, el doctor Valencia había llamado al colegio. Había hablado con el director. Había abrazado por cuarta vez a su amigo y había partido como un celaje sin quitarse siquiera el sombrero. Durante unos minutos, Matías quedó pensativo, acariciando esa bella calva que hacía la delicia de los niños y el terror de las amas de casa. Con un gesto enérgico, impidió que su mujer intercalara un comentario y silenciosamente se acercó al aparador, se sirvió del oporto reservado a las visitas y lo paladeó sin prisa luego de haberlo observado contra la luz de la farola. Todo esto no me sorprende, dijo al fin. Un hombre de mi calidad no podía quedar sepultado en el olvido. Después de la cena se encerró en el comedor, se hizo llevar una cafetera, desempolvó sus viejos textos de estudio y ordenó a su mujer que nadie lo interrumpiera, ni siquiera Baltasar y Luciano, sus colegas de trabajo, con quienes acostumbraba a reunirse por las noches para jugar a las cartas y hacer chistes procaces contra sus patrones de la oficina. A las 10 de la mañana, Matías abandonaba su departamento. La lección inaugural bien aprendida, rechazando con un poco de impaciencia la solicitud de su mujer, quien lo perseguía por el corredor de la quinta, quitándole las últimas pelusillas de su terno de ceremonia. No te olvides de poner la tarjeta en la puerta, recomendó Matías antes de partir. Que se lea bien. Matías Palomino, profesor de historia. En el camino se entretuvo repasando mentalmente los párrafos de su lección. Durante la noche anterior no había podido evitar un temblorcito de gozo cuando, para designar a Luis XVI, había descubierto el epíteto de Hidra. El epíteto pertenecía al siglo XIX y había caído un poco en desuso, pero Matías, por su porte y sus lecturas, seguía perteneciendo al siglo XIX y su inteligencia, por donde se la mirara, era una inteligencia en desuso. Desde hacía 12 años, cuando por 2 veces consecutivas fue aplazado en el examen de bachillerato, no había vuelto a hojear un solo libro de estudios ni a someter una sola cogitación al apetito un poco lánguido de su espíritu. Él siempre achacó sus fracasos académicos a la malevolencia del jurado y a esa especie de amnesia repentina que lo asaltaba sin remisión cada vez que tenía que poner en evidencia sus conocimientos. Por si no había podido optar al título de abogado, había elegido la prosa y el corbatín del notario. Si no por ciencia, al menos por apariencia. Quedaba siempre dentro de los límites de la profesión. Cuando llegó ante la fachada del colegio, se sobreparó en seco y se quedó un poco perplejo. El gran reloj del frontis le indicó que llevaba un adelanto de 10 minutos.
Ser demasiado puntual le pareció poco elegante y resolvió que bien valía la pena caminar hasta la esquina. Al cruzar delante de la verja escolar, divisó un portero de semblante hosco que vigilaba la calzada con las manos cruzadas a la espalda. En la esquina del parque se detuvo, sacó un pañuelo y se enjugó la frente. Hacía un poco de calor. Un pino y una palmera, confundiendo sus sombras, le recordaban un verso cuyo autor trató en vano de identificar. Se disponía a regresar, el reloj del municipio acababa de dar las 11, cuando detrás de la vidriera de una tienda de discos distinguió a un hombre pálido que lo espiaba. Con sorpresa, constató que ese hombre no era otra cosa que su propio reflejo. Observándose, con un poco de disimulo, hizo un guiño como para disipar esa expresión un poco lóbrega que la mala noche de estudio y de café había grabado en sus facciones. Pero la expresión, lejos de desaparecer, desplegó nuevos signos y Matías comprobó que su calva convalecía tristemente entre los mechones de las sienes y que su bigote caía sobre sus labios con un gesto de absoluto vencimiento. Un poco mortificado por la observación, se retiró con ímpetu de la vidriera. Una sofocación de mañana estival hizo que aflojara su corbatín de raso, pero cuando llegó ante la fachada del colegio, sin que en apariencia nada la provocara, una duda tremenda lo asaltó. En ese momento no podía precisar si la hidra era un animal marino, un monstruo mitológico o una invención de ese doctor Valencia, quien empleaba figuras semejantes para demoler a sus enemigos del Parlamento. Confundido, abrió su maletín para revisar sus apuntes y cuando se percató que el portero no le quitaba ojo de encima, esta mirada, viniendo de un hombre uniformado, despertó en su conciencia de pequeño contribuyente tenebrosas asociaciones y, sin poder evitarlo, prosiguió su marcha hasta la esquina opuesta. Allí se detuvo resollando. Ya el problema de la hidra no le interesaba, esa duda había arrastrado otras muchísimo más urgentes. Ahora en su cabeza todo se confundía. Hacía de Colbert un ministro inglés, la joroba de Marat la colocaba sobre los hombres de Robespierre y por un artificio de su imaginación los finos alejandrinos de Chenier iban a parar a los labios del verdugo Sansón. Aterrado por tal deslizamiento de ideas, giró los ojos locamente en busca de una pulpería. Una sed impostergable lo abrasaba. Durante un cuarto de hora recorrió inútilmente las calles adyacentes. En ese barrio residencial solo se encontraban salones de peinado. Luego de infinitas vueltas, se dio de bruces con la tienda de discos y su imagen volvió a surgir del fondo de la vidriera. Esta vez, Matías la examinó. Alrededor de los ojos habían aparecido 2 anillos negros que describían sutilmente un círculo que no podía ser otro que el círculo del terror. Desconcertado, se volvió y quedó contemplando el panorama del parque. El corazón le cabeceaba como un pájaro enjaulado. A pesar de que las agujas del reloj continuaban girando, Matías se mantuvo rígido, testarudamente ocupado en cosas insignificantes, como en contar las ramas de un árbol y luego en descifrar las letras de un aviso comercial perdido en el follaje. Un campanazo parroquiano lo hizo volver en sí. Matías se dio cuenta de que aún estaba en la hora. Echando mano a todas sus virtudes, incluso a aquellas virtudes equívocas como la terquedad, logró componer algo que podría ser una convicción y, ofuscado por tanto tiempo perdido, se lanzó al colegio. Con el movimiento aumentó su coraje. Al divisar la verja, asumió el aire profundo y atareado de un hombre de negocios. Se disponía a cruzarla cuando, al levantar la vista, distinguió al lado del portero a un cónclave de hombres canosos y ensotanados que los piaban inquietos. Esta inesperada composición, que le recordó a los jurados de su infancia, fue suficiente para desatar una profusión de reflejos de defensa y, virando con rapidez, se escapó hacia la avenida. A los 20 pasos se dio cuenta de que alguien lo seguía. Una voz sonaba a sus espaldas. Era el portero. «Por favor», decía, «¿no es usted el señor Palomino, el nuevo profesor de historia? Los hermanos lo están esperando». Matías se volvió rojo de ira. «Yo soy cobrador», contestó brutalmente, como si hubiera sido víctima de alguna vergonzosa confusión.
El portero le pidió excusas y se retiró. Matías prosiguió su camino, llegó a la avenida, torció hacia el parque, anduvo sin rumbo entre la gente que iba de compras, se resbaló en un sardinel, estuvo a punto de derribar a un ciego y cayó finalmente en una banca, abochornado, entorpecido, como si tuviera un queso por cerebro. Cuando los niños que salían del colegio comenzaron a retozar a su alrededor, despertó de su letargo. Confundido aún, bajo la impresión de haber sido objeto de una humillante estafa, se incorporó y tomó el camino de su casa. Inconscientemente eligió una ruta llena de meandros. Se distraía. La realidad se le escapaba por todas las fisuras de su imaginación. Pensaba que algún día sería millonario por un golpe de azar. Solamente cuando llegó a la quinta y vio que su mujer lo esperaba en la puerta del departamento, con el delantal amarrado a la cintura, tomó conciencia de su enorme frustración. No obstante, se repuso, tentó una sonrisa y se aprestó a recibir a su mujer, que ya corría por el pasillo con los brazos abiertos. «¿Qué tal te ha ido? ¿Dictaste tu clase? ¿Qué han dicho los alumnos?» «Magnífico, todo ha sido magnífico», balbuceó Matías. «Me aplaudieron». Pero al sentir los brazos de su mujer que lo enlazaban del cuello y al ver en sus ojos por primera vez una llama de invencible orgullo, inclinó con violencia la cabeza y se echó desoladamente a llorar. ¿Qué nos has leído, José? Pues mira, os he leído un cuento de uno de los grandes narradores de la literatura hispanoamericana del siglo XX, que es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro es un escritor peruano y publicó esta colección de cuentos hace tiempo ya, hace 50 y tantos años, en 1973. ¿No? Esta es una de las obras más representativas de su estilo, pues que tiene una prosa precisa, muy introspectiva, muy cargada de ironía y que explora las marginalidades, las frustraciones y las complejidades de la condición humana, ¿no? Especialmente muchos de ellos en el contexto urbano de Lima. Hemos visto por el lenguaje que utiliza y esto que nos resulta familiar, pero no habitual para las palabras que nosotros utilizamos. El libro se titula La palabra del mudo porque de alguna manera el autor está dando vida y voz a personajes que no tienen esa voz habitualmente, ¿no? En este caso hemos visto esta historia de un joven profesor suplente que tiene grandes expectativas, pero que a la hora de la verdad no es capaz de enfrentarse a ellas. Le cae, como hemos visto, por la energía desbordante de un jefe suyo este trabajo, pero se hace muchas ilusiones, pero no es capaz de dar el paso y soportar la presión y hacer frente a lo que se le viene encima, ¿no? Bueno, pues esta frustración personal que él ya va envolviendo con mentiras, miente a su mujer diciendo que todo le ha ido bien y demás, pues es uno de los temas recurrentes que él utiliza en sus cuentos, ¿no? Esta frustración de las aspiraciones. Otro tema que suele tratar es la incomunicación, incluso la crítica social, ¿no? Entonces, bueno, el cuento que acabo de leeros, El profesor suplente, pues es un ejemplo de cómo Ribeiro toma con una situación aparentemente simple, pues lo utiliza como una metáfora de la condición humana. Entonces, este protagonista que hemos conocido está atrapado un poco entre lo que él piensa y lo que en realidad es, y se nos convierte en una persona reconocible, o en el que podemos reconocer a otras personas, pero además un poco conmovedor. Bueno, me ha parecido, he leído esta obra trae por lo menos, no sé si son 48 o 50 cuentos los que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Por qué no lo has recomendado este libro? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿O? Bueno,
Porque estoy leyendo últimamente relatos breves. ¿Por qué? Porque el relato breve es una lectura muy propicia para los tiempos de verano, vale, donde no tienes mucho tiempo para sentarte a leer con calma historias más largas, y el cuento, el relato, te permite en 10 minutos hacerte con una historia, leer una historia. Que tienes 20 minutos, lees 2 historias, ¿no? Y sobre todo porque no son muchas veces las que os he traído relatos, pero me parece un género sí, más difícil incluso que la novela. Todos los grandes escritores, todos han escrito cuentos o relatos breves, todos, como un ejercicio casi, yo creo, de autoaprobación personal. Porque, como te digo, bueno, una novela te puedes expandir en la documentación, puedes aportar datos, puedes aportar puntos de vista diferentes de muchos personajes. Las tramas se pueden complicar. Bueno. Pero en un relato breve como el que hemos leído, y los hay muchísimo más breves, ¿no? Tienes que condensar todo, tienes que ser finísimo, tienes que elegir las palabras como las elige un platero o un orfebre en la mesa de trabajo, y tiene que ser la palabra exacta, porque no tienes espacio para crear. Entonces, crear mundos, imaginar mundos o situaciones con poco espacio y con pocas palabras, me parece un ejercicio asombroso. Todo el mundo debería tratar de escribir en su vida algún relato, ¿no? Algún relato, para que se diera cuenta de la dificultad que tiene este género. Por eso es un género que a mí me ha atrapado desde siempre, pero que retomo con asiduidad en tiempos donde no tengo muchos espacios largos para leer. Ajá. Y este libro, pues se le puede empezar hoy, quiero decir, no queda inacabado, claro, nunca. Dejas encima de la mesilla y puedes retomar a él cuando te plazca, y puede ser un libro de compañía durante varios meses, ¿no? Entonces, hoy he traído esta propuesta de lectura y esta propuesta literaria, y bueno, creo que es adecuada para la época que estamos. Pues esta es la propuesta de este jueves, La palabra del mudo, de Julio Ramón Ribeiro. Y nos lo ha recomendado José Luis, como siempre. José, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en los estudios. Que tengas un feliz jueves. Pues nada, igualmente, y hasta la próxima semana. Hasta